Hola a todos y a todas. Es un enorme reconocimiento que 5G Américas, José y su equipo me convocaran nuevamente para participar de este encuentro virtual Expertas TICs. Y es un placer también compartir el espacio con tantas mujeres valiosas que aportan conocimiento y miradas al desarrollo de América Latina y Caribe. Soy Noelia Telles Tejada, periodista, consultora argentina, editora adjunta en telesemana.com y hoy les hablaré de los desafíos del desarrollo regional, de la transformación digital y repasaremos las diversas iniciativas que se llevan adelante en la región para apuntalar y posibilitar los procesos de innovación y de crecimiento. Les traigo la mirada de quien sigue día a día las noticias, las novedades y las perspectivas de los diferentes actores del ecosistema digital y que dialoga con los protagonistas. Pero por sobre todas las cosas les traigo preguntas. Comencemos por hacer un breve estado de situación. La transformación digital es un plan en el que se inscriben muchos pueblos de América Latina y el Caribe porque identifican en ella la mejor forma de optimizar recursos y de crecer. Sin embargo, el camino es largo y es dificultoso. Como punto de partida, tomemos algunos elementos. Un tercio de la población mundial está desconectada. Y según datos de la OIT, también se establece que en la región son 230 millones de personas las que no tienen acceso a Internet. Esta condición de desconectados es solo un aspecto de la realidad en la región que es más compleja, porque falla Internet, pero también falla el acceso equitativo a la educación, a la salud, al trabajo, al alimento. Y esto, si lo llevamos a los términos de la transformación digital, se traduce, por ejemplo, en la carencia de talentos digitales. Digamos, la educación, la falta de educación como consecuencia directa, la ausencia de talentos digitales, como para hacerlo de una forma muy sencilla y que se grafique un poco el estado de situación. Y a este contexto de desigualdad social, económica y cultural, se suman urgencias medioambientales y que el avance de la innovación también impone nuevas necesidades. Por ejemplo, en materia de inteligencia artificial involucra instrumentar regulaciones que sean a prueba de paso de tiempo, pero que también favorezcan a las mayorías. Y aquí vienen algunas de mis primeras preguntas. ¿Cómo se enfrenta esta realidad? ¿Quiénes lo están abordando y cómo? ¿Cuál es el rol del Estado y el del mercado? ¿Es posible venderle servicios a personas que no pueden pagar el transporte público, por ejemplo? ¿De qué sirve la promesa de la transformación digital y de los servicios en línea si la población no tiene acceso a Internet o no entiende para qué sirve, no sabe cómo usarla o sencillamente desconoce todo? ¿Qué pasa con el impacto medioambiental de la innovación? ¿Y cuál es el impacto sobre las dinámicas que se ejecutan en la vida social y en los pactos sociales? Voy a comenzar por uno de los puntos que creo que hacen muy fuertemente a estos procesos de transformación digital, que es la innovación. Este año, el 2024, va a ser recordado como el año en que la inteligencia artificial se impuso en una doble modalidad, como novedad alegre y como peligrosa innovación. Por eso especialistas de todo el mundo se concentraron en propiciar espacios de debate que facilitaran la innovación y que contuvieran sus posibles impactos negativos. En suma, que garantizaran un uso ético de la inteligencia artificial. El primero no fue en la región, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es la primera legislación al respecto, fomenta el desarrollo y la implementación responsable de la tecnología. Se habla allí sobre diferentes tipos de riesgos y de obligaciones. Semanas después, el Consejo de Europa presentó el primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar el uso de sistemas de inteligencia artificial. La idea es que los desarrollos sean
plenamente compatibles con los derechos humanos, con la democracia y dar consenso, algo que involucró que 46 Estados miembros de la Unión Europea, que del 46 Estados miembros del Consejo de Europa, que es la Unión Europea, 11 Estados no miembros como Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Israel, Japón, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay, negociaran este tratado en el que también participaron actores del sector privado, de la sociedad civil, del mundo académico, en condición de observadores. En la región también se está avanzando. Se trabaja en dos rectores. Por un lado, en crear normativas y acuerdos regionales, y por el otro, los países buscan crear y construir estrategias de largo plazo que les permita aprovechar el potencial del negocio que promete la inteligencia artificial, de posicionamiento en materia de innovación, pero también en generar condiciones de desarrollo ético en la materia. Hay iniciativas en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en República Dominicana. Em, Se suma a esto la firma de 17 países de la región en una iniciativa que se firmó en Colombia hace algunas semanas para sentar las bases de un criterio común para el desarrollo de inteligencia artificial latina y también en el Caribe, con ética y sustentabilidad, con gobernanza y promoción de la educación. El de la inteligencia artificial es un temón. Según estimaciones del Instituto para la Inteligencia Artificial centrada en las personas de la Universidad de Stanford, la inversión en inteligencia artificial generativa creció 8 veces en un año, superó los 25.000 millones de dólares tan solo en 2023. ¿Cuál será la estimación para 2024, que es el gran año de la inteligencia artificial generativa? Este año también hubieron cartas abiertas en las que diferentes investigadores y personas que trabajaron en el desarrollo, por ejemplo, de OpenAI, estremecieron a las mayorías por las advertencias vinculadas al alto nivel de riesgo, que significa, por ejemplo, que las empresas desarrolladoras no estén obligadas a compartir sus algoritmos. Y traigo más preguntas entonces. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede influir en las decisiones de consumo de las personas? Y si puede influir en el sentido común, en los deseos y en las elecciones al momento de consumir, ¿cómo impactaría esto al momento de que se desarrollen procesos democráticos, elecciones en los países? ¿Y cuál es el punto de equilibrio, ¿no?, entre uno y otro? Hay más preguntas para hacer. También hay más temas sobre los que concentrarse. La sustentabilidad es otra de las urgencias. El calentamiento global es un hecho que se evidencia a diario. Hay sequías históricas, temporales de lluvia y viento, incendios que se suceden en simultáneo. Esta misma semana que se hace la Semana del Clima, por estos días, se hace la Semana del Clima en Nueva York, y los representantes de las comunidades originarias de América del Sur llevan un llamado urgente que busca visualizarse para la comunidad internacional, porque advierten sobre la peor crisis de incendios y de sequía registrada en los últimos 121 años. Esto sucede hoy y es parte de las urgencias. Si vamos a nuestra industria, las telecomunicaciones, los acuerdos internacionales coinciden en dejar de utilizar recursos energéticos no renovables en el mediano plazo. Se proponen objetivos de descarbonización que exhiben umbrales claros a 2030 y 2050. Con ese objetivo se inscriben apuestas de los operadores para usar energías renovables, como las eólicas, y hasta el cambio de procesos internos que permitan hacer un uso más eficiente y consciente de los recursos. También se celebran en ese sentido los avances dados entre los operadores móviles y los satelitales de órbita baja, que cada vez más permiten concretar comunicaciones de emergencia en cualquier lugar y en cualquier contexto. Sin embargo,
todo este contexto y este recambio energético también prevé una nueva estrategia extractivista de recursos naturales, como es el caso del litio, gracias a sus propiedades. Y acá se vuelve con una pregunta que quizás sea la más incómoda. ¿Qué pasa con los ecosistemas medioambientales y sus poblaciones a partir de la extracción del litio? ¿Y cuál es el impacto de la salud colectiva de aquí a 50 o 100 años? Digo, ¿estamos pensando en eso? En todos estos contextos, algunos países de la región se imponen igual el objetivo de transformarse en un hub digital que bregan por atraer inversiones y el despliegue de infraestructura de datos, de comunicaciones y de innovación. Las urgencias medioambientales, las urgencias en términos regulatorios vinculados a la innovación, van de la mano con la necesidad de desarrollarse, de innovar, de optimizar procesos y crecer y generar mejores productos brutos internos a los países. Por eso todo se da en simultáneo y por eso a veces es tan difícil abordarlo. Y que sea difícil no significa que no merezca la pena afrontar ese desafío. Si vemos algunos países, las experiencias que se están desarrollando en algunos de los países, Brasil ofrece un ejemplo de cómo un Estado puede identificar necesidades y transformarlas en potencialidades. Y con esto busca desarrollar esa estrategia que viene presentando como de neoindustrialización. Allí, esa idea de transformación digital está en presente en un proceso que busca, por ejemplo, reinscribir al país en la cadena productiva de semiconductores, desarrollar inteligencia artificial, pero con soberanía idiomática y cultural, crecer en investigación y desarrollo, robustecer su infraestructura en comunicaciones al punto de permitirle llegar con Internet de banda ancha y de calidad a todas las instituciones educativas del país. Y en muchas de esas escuelas esto también involucra la llegada de energía eléctrica, como, bueno, con maquinarias y baterías fotovoltaicas. El país también avanza en estrategias que promueven la promoción de habilidades digitales. Según el objetivo propuesto por el regulador local, la Anatel, la intención es llegar a 2027, a 2027, faltan 3 años, con un 30% de su población mayor a 10 años con aptitudes digitales intermedias. Y hace algunas semanas a esto le sumó otra apuesta de digitalización industrial que aspira a vehiculizar competitividad productiva, la creación de recursos humanos altamente calificados, crear infraestructuras de telecomunicaciones robustas, y para ello va a destinar una inversión de 32.000 millones de dólares. Buena parte de esta apuesta se sustenta en conectividad y se concreta a casi 3 años de desarrollada la subasta de espectro de quinta generación móvil, que también involucró el despliegue de otras tecnologías, los compromisos para llegar con conectividad de esto a todas las partes del país. Se sabe, la adopción de quinta generación móvil se está dando en las regiones donde hay mayor poder adquisitivo en Brasil. Esto no va en detrimento de que todas las regiones que existen en Brasil, sean inclusive las más pobres y las más rurales, pasen a tener conectividad de banda ancha. Ese es el plan y me parece que esa apuesta bien vale poner en valor. Otra es la de República Dominicana, es otro buen ejemplo de apuesta de conectividad, de innovación, de revisión regulatoria y de apuesta por la inclusión digital como estrategia rectora, que es un proceso que se desarrolló en la administración anterior y que acaba de renovar su mandato. Se trata de un país que pasó de haber sido uno de los territorios en los que menor cobertura de fibra había para lograr en poco tiempo llegar a todos sus municipios. También es el único país de la región que impuso obligaciones de hacer al operador satelital que desembarcaría a operar en el país, que ya está presente en todos los países de la región, a excepción de Venezuela y Brasil. Y con ello,
con estas obligaciones de hacer, el país se garantizó llegar con cobertura a las zonas más desfavorecidas en términos de pobreza y de capilaridad por ruralidad. Esta estrategia va de la mano con una apuesta pública de llegar con equipamiento, dispositivos, capacitaciones, todo de cara a desarrollar habilidades digitales de forma gratuita en esas poblaciones. Termino con una foto de mi patria. Desde hace casi un año en Argentina se desarrolla un proceso de desarticulación de la matriz productiva que la caracterizó históricamente. Esto involucra el achicamiento del Estado, la desaparición de programas y organismos que lo visualizaban y lo vehiculizaban. Se avanza, por ejemplo, con el desfinanciamiento del sector de la ciencia y la tecnología, por mencionar uno que sea pertinente a este ámbito, y este hecho significó que 68 científicos ganadores del Premio Nobel en algún momento publicaran una carta conjunta en la que advirtieran la peligrosidad de esta estrategia de financiamiento. Sin embargo, aparte de este contexto, suceden experiencias que son rescatables y que bien vale poner en valor. Hace pocas semanas, la provincia de Buenos Aires inauguró su propia nube y data center, mediante la que va a poder dar servicio a los organismos que están dispersos en sus 135 municipios y que pasaron a estar interconectados por una red Money One. Esto involucró una inversión de 50 millones de dólares en la red y de 5 millones de dólares en un centro de datos. Y el dato importa porque le permite a la provincia y a sus organismos autosustentarse en términos de telecomunicaciones, aún en las zonas más rurales y de difícil acceso para los privados. Para los que no conocen, les los sitúo un poco en Buenos Aires. Es la provincia, una de las provincias de los 24 estados autogobernados que integran la República Argentina. Se extiende en un territorio apenas más grande que el de Italia. Habitan unos 15 millones de personas, según el censo 2010, y tiene la particularidad de tener la región más densamente poblada del país, que es el conurbano bonaerense, y otras muy rurales. Y esa dicotomía es la que se le presentaba como un desafío en la provincia poder conectar todas sus dependencias, así que lo logró a partir de esta estrategia que tuvo distintos momentos, se anunció en 2010, se retomó en 2020, en fin. Y uno de los ejemplos que también permite ver con claridad el logro de esta estrategia de transformación digital es la implementación, por ejemplo, en salud. La provincia de Buenos Aires instrumentó, por ejemplo, a través de toda esta red, el acceso a la salud pública a partir de plataformas digitales. Instrumentó la receta electrónica y la historia clínica digital. Ahora, cualquier persona que se atienda en uno de los hospitales que están en la provincia van a tener acceso a su historial de salud. Pero también la provincia aprovechó a cruzar los datos que se recabaron al momento de la vacunación contra el COVID en pandemia. Todos esos datos, recuerdan que había que tener presente la población que tenía convalecencias y determinadas condiciones de enfermedades. Bueno, toda esa información que se recabó en aquel momento se cruzó con distintos programas de salud. Y esto le permitió identificar que había un montón de personas desatendidas. Por ejemplo, entre los logros que cuenta la gestión de gobierno es el haber incrementado en un 76% el padrón de personas diagnosticadas con diabetes, a quienes el Estado debía de abastecer de tratamiento, pero que las personas desconocían ese derecho, desconocían que el Estado les podía suministrar el tratamiento. Ya, a modo de cierre y de conclusión, digo, la transformación digital, la innovación y las estrategias vinculadas a las telecomunicaciones pueden articularse de forma auspiciosa para que optimicen
y potencian los entramados productivos. Con esto, la calidad de vida de las personas. Y como los ejemplos que les conté lo exhiben, nada es viable sin estrategias macro, sin debates profundos, y por eso resulta tan importante que los estados adopten un rol presente y activo en todo este contexto, que tengan criterios consensuados con la sociedad civil, con las academias, con el sector privado. Es complejo, pero es posible. Uno de los mayores desafíos que tienen las democracias del presente pasa justamente por proteger esa razón de ser habilitadora del derecho que tenemos las personas a tener una vida digna, con las necesidades básicas cubiertas, y que hoy esas necesidades básicas también involucran la conectividad y el cuidado medioambiental. Y para cerrar, relajemos, escuchemos música. Les hablé de hechos que en algunos lugares son ilusiones, que en otras latitudes son realidades, y les quiero contar que por estos días, y me voy por completo del sector de las telco, Charly García, un artista argentino, seguramente lo conocen, por estos días publicó un disco enorme en el que exhibe hasta el cansancio, que es de enorme valía artística, se llama La lógica del escorpión, el disco, los invito a escucharlo. Y lo traigo porque en uno de sus temas dice: si puedes recoger estrellas al caer, verás que es imposible perder. Es una esperanza, es una ilusión. Hoy no lo canto, quizás la próxima sí. Les agradezco enormemente por su atención y tiempo.